Rolling tele Panasonic, miro mi cartera, billetes de 100. Tengo carros, solo tengo un pony, dulce como honey, tú me sabes bien. Don't fuck with me, tomo Genesis, olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí, todita tu mentira ya me la comí, y a todas tus amigas ya me las bebí. Dime, ¿cómo así? Dijiste que morías por mí, dime, ¿cómo así? ¿Qué onda, parceros, mostricos, mis niños y neas? Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién te crees? Aquí en el canal de los Medellins. Y el día de hoy estoy muy feliz, muy contento, muy emocionado porque el invitado que tenemos para el podcast del día de hoy, de hecho, formaba parte del canal de los Medellins hace algún tiempo. Lo podrán ver en videos antiguos. Pero para mí, pues, es un hermano, un amigo, una persona a la que aprecio, amo, estimo y admiro en todos los aspectos de la vida. Es un año más joven que yo, pero en muchos aspectos toma decisiones y piensa como si fuera 30 años mayor que yo. Tiene una sabiduría impresionante y yo sé que les va a aportar muchísimo valor. Así que desde sus casas, ayúdenme a recibir con un fuertísimo aplauso al señor Edgar Fernando, alias Yogi Barrios. Un aplauso. Bienvenido al podcast, mi Yogi. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Juanca. Muchas gracias a todas las personas que nos ven en la transmisión. Estamos bastante bien y bastante contentos de poder participar dentro de este podcast, porque solo he visto personas que yo también amo mucho y admiro mucho dentro de estos podcasts. Entonces, qué bueno ser parte de tu círculo amado. Pues bienvenido al podcast. Vamos a empezar con la dinámica inicial del podcast y es el cambio de perspectiva. Aquí tengo dos gafas hermosas, suculentas, así que tienes la oportunidad el día de hoy de elegir tu perspectiva. La amarilla. Ok, te vas por las Carrera mamalonas y yo mamalonas. Utilizaré las de Juan Gabriel / Bad Bunny. Excelente, Yogi. Para todas las personas que no te conocen, que no saben un poquito acerca de tu historia, ¿cómo sería ese tráiler de tu historia para aquellas personas que nunca te han conocido? ¿Cuál sería el resumen de quién eres, pero más allá de quién eres, qué has hecho? Okay. Y cómo llegaste a donde estás hoy en día. Ok, pues mucho gusto para todas las personas que no nos hemos tenido la oportunidad de conocer. Mi nombre es Edgar Fernando Barrios Tovar. Yo tengo 25 años, ya casado, con 2 hijos. Va un poco veloz la cosa. Pero en resumidas cuentas, soy un joven que viene de una familia en la cual no faltó absolutamente nada y tampoco sobraba mucho. No era una familia en Colombia son a través de estratos socioeconómicos. Era una familia de un estrato socioeconómico mediano, alto, pero pues no abundaba la riqueza. Lo que sí siempre abundó dentro de la crianza fue esa mentalidad de riqueza, esa mentalidad de emprender, esa mentalidad de ser un empresario. Siempre somos 4 hijos varones y siempre nuestros padres nos encaminaron por una ruta de no hacer absolutamente nada tradicional. Tienes que ser alguien diferente en la vida, tienes que dejar huella en lo que sea que te propongas y quieras hacer. Entonces, estudié el colegio, estudié la universidad y de allí pues empezamos a buscar la forma de generar tal vez esa huella y ese cambio o generar cosas diferentes en la sociedad y en la familia. De allí lo hicimos a través del deporte, luego del deporte lo hicimos a través de un negocio que conocí, donde logramos generar pues un poco más de esa trascendencia. Y pues hasta el momento llevo prácticamente de mis 25 años, 21 fueron estudiando, colegio, carrera, universidad, la ingeniería industrial, y luego de eso ya fue como a nivel buscar ser un empresario, buscar un poco más de independencia, buscar un poco más de libertad económica, y bueno, se dio a través de una plataforma de un negocio en línea, y eso es hasta el momento lo que ha pasado durante de 21 años hasta los 25 que tengo hoy en día. De los 21 a los 25 conocí a mi esposa. Okay. De allí conocí a mi esposa
y también a los 23 pues ya había prácticamente el segundo bebé. Y eso ha sido en cuanto así resumidas cuentas. ¿Qué otra cosa se me escapa? Bueno, a los 23 años creo que pasó un suceso bastante grande dentro de mi vida que nunca pensé que fuera a pasarme. Y a los 23 años me diagnosticaron cáncer del cerebro. Y eso creo que ha sido lo más duro dentro de todos los 25 años. Durante estos 25 años, si te lo quisiera resumir, he vivido como 3 vidas. La primera donde fue todo antes de conocer el negocio, es decir, 21 años. La segunda vida conociendo el negocio y desarrollándolo. Y la tercera vida cuando me diagnosticaron ese cáncer del cerebro. Y creo que ha sido así. Bien. Prácticamente en 25 años siento que he vivido como 100, sinceramente. Entonces, ya sé de dónde viene la sabiduría, que aunque tienes menos edad que yo, creo que tu sabiduría no refleja tu edad. Y yo te conocí cuando tenías 21, 22 más o menos. Eras un culicagado, como dirían en Colombia. Estabas empezando en el negocio y me acuerdo que no habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos, nos conocíamos como de lejitos, porque soy muy amigo de tu hermano, entonces era como una convivencia así de conocidos de lejos, hasta que tuvimos la oportunidad de irnos juntos a vivir a Bogotá. Sí. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar y cuando empecé a reconocer en ti el potencial de lo que ibas a llegar a lograr y alcanzar, no porque lo vi así como wow, vi un potencial impresionante, sino porque veía la intensidad y la forma en la que te enfocabas en detalles en los que la mayoría de personas no se enfocan. Y creo que a lo largo de las últimas semanas y meses haciendo este podcast, si de algo me he dado cuenta es que el éxito no es coincidencia. Y entonces cuando ves a alguien joven como tú, con grandes sueños, pero también con un compromiso y una disciplina increíble y enfocándose en detalles en los que el 95% de la gente no se enfoca, creo que ahí es donde te das cuenta de, ok, tiene potencial, pero no tiene potencial porque veo un futuro brillante para él, es porque veo el presente y el presente me da a entender el futuro. Cuando tomaste la decisión de irte a vivir a Bogotá, ¿cuál era tu visión? ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Cómo te querías sembrar en Bogotá en ese entonces? Bueno, en ese momento empecé a desarrollar el negocio y la plataforma en la ciudad de Ibagué. De allí pasaron 6 meses, 5 o 6 meses, y recuerdo mucho que yo estaba cayéndole, coqueteándole, ¿cómo podríamos decirlo de manera global que se entienda? Tirándole los perros. A Carlita, sí, obviamente quien hoy en día es mi esposa, y estaba coqueteándole y hablándole, haciendo seguimiento por WhatsApp y por las redes sociales, y de allí recuerdo mucho que ella dijo que iba a hacer un viaje a Bogotá porque resulta que iba a haber como un evento con un señor que se llama Michael Sarfeld y prácticamente es la persona que dirige a través de una estructura de un plan de pagos, una plataforma que es millonaria. Entonces eso me impactó muchísimo y yo dije, pues si este man es el duro de duros en lo que yo quiero hacer y lo que yo me quiero dedicar, pues yo quiero aprender del duro de duros, ¿no? Entonces yo fui allí a Bogotá, de cierta forma fui para yo poder pedir diríamos pedir cacao, pero no sé cómo se dice en México. En México no se dice pedir cacao, estoy seguro. Es como el decirle a él que me dejara trabajar. Recuerdo mucho que le dije a mi papá, le dije a mi mamá y a mi papá, le dije, tengo que ir a Bogotá, yo sé que nunca me he ido de la casa, yo sé que ningún hijo se ha ido así como de la nada, pero yo necesito irme a Bogotá porque allá va a estar prácticamente... Y les dije, prácticamente es como si quisieras ser futbolista profesional y está Lionel Messi y Cristiano Ronaldo enseñándote. Entonces necesito ir. Es una oportunidad única, no sé qué. Y ellos me dijeron, pues va, hijo, te apoyamos. No conocemos ni al señor, no conocemos exactamente nada. Bogotá sabemos que es un caos, es una ciudad capital. Hay mucha gente buena y mucha gente mala, pero va, te apoyamos. Allá fue que llegué y ya empecé a conocer diferentes
pues personas también dentro del negocio y porque recuerdo que habían viajado desde Perú, otros desde México y los de Colombia también. Entonces fue algo bien bonito en lo que me pude colar. Y tú ya desarrollabas el proyecto antes de... ya tenías una forma de trabajar, una ética, una disciplina, una perspectiva del cómo trabajabas el negocio. ¿Cuál crees que es la mayor lección que aprendiste al estar esos 90 días en Bogotá? Al estar esos 90 días en Bogotá, la mayor lección y lo que más aprendí fue cómo las personas que más generaban ingresos y que más tenían resultados dentro de la plataforma y dentro del mismo negocio, uno, eran los más humildes. Eso me mega impactó. Normalmente tú conoces personas que tienen mucho dinero, que han logrado muchas cosas y generan un ego tan grande que pues no es como que te saluden de tú a tú, de igual a igual. Y estas personas, justo incluyéndote, las personas que más ganaban dentro de esa oficina, dentro de la infraestructura, nunca me miraban por encima del hombro, siempre me miraban tú eres un igual a mí, somos los dos iguales, y eso me impactó primero. Y lo segundo, que por más dinero que había y por más resultados que había, aún así trabajaban mucho más de lo que muchas otras personas lo hacían. De hecho, ustedes eran los que más madrugaban, las personas que abrían la oficina, eran las personas que daban todas las capacitaciones, seminarios, juntas, de domingo a domingo. Entonces era algo impactante porque pues al mismo tiempo es como, bro, si tienes el dinero pues disfrútalo y ya, pero como ustedes vinieron en ese modo de vamos a demostrar cómo se hace esto, creo que eso fue lo que más agarré de absolutamente todos. Fueron 90 días, ¿no? Aproximadamente 90 días esa primera vez. Y creo que, como lo mencionas, llegamos con el objetivo de demostrarnos, ¿no? Llegamos con una visión muy grande, un plan de 90 días enorme de lo que queríamos lograr y a lo que queríamos llevar en cuanto a facturación a ese mercado. Y entonces teníamos metas muy grandes y llegamos, y desde el momento en el que llegamos, todo salió al revés de lo planeado. Todo salió opuesto al plan, literalmente. Sí. Y durante esos 90 días, creo que para mí han sido de los 90 días en los que más frustración he sentido y más ¿qué está pasando? Porque todo está en mi contra en este momento he sentido. Porque todo salía mal, si así lo quieres ver. Pero al mismo tiempo, cuando nos dábamos cuenta del crecimiento que se estaba generando en esos 90 días, era obvio, era lógico. Y es algo que en ese entonces no entendía, pero hoy en día entiendo. Entre más grande el sueño, entre más grande la visión, entre más grande el propósito, más grande va a ser también la adversidad. Y eso es algo que no entiendes cuando estás sumergido en la adversidad, sumergido en el momento de caos o problemas. Eso únicamente lo entiendes después de. Literal. De hecho lo entendí no con el negocio, pero con mi salud sí lo entendí. Entre más grande es la adversidad, entre más grande es el problema, entre más grande es el monstruo, más grande es el propósito. Y es algo que va de la mano porque cuando me sucedió esta parte de lo del cáncer y todo esto, el primer cuestionamiento en mi fe, que es mi fe cristiana y con Dios, entonces fue un ¿por qué yo? ¿Y por qué me estás haciendo tú esto a mí? ¿No? Y entonces al principio fue muy choqueante, al principio fue muy frustrante porque no entendía realmente, porque tenía un monstruo que me estaban poniendo una prueba gigante y no entendía realmente el propósito que iba después de eso. No entendía realmente. Creo que hoy en día, hasta hace unas semanas, mucho de ese propósito lo puedo lograr entender en diferentes seminarios, capacitaciones que he dado. La última vez una persona me escribió al Instagram y me dice: Edgar, gracias por tu historia. Justo esta noche
yo pensaba llegar a mi casa y quitarme la vida. Pero te acabo de escuchar todo lo que sucedió, acabo de escuchar la forma que hablas, acabo de escuchar todo y gracias a ti no voy a hacer absolutamente nada de eso. Y para mí fue, me acuerdo mucho que le tomé un screenshot y le dije, le escribí a mi papá y a mi mamá, le dije, mapa, ya entiendo si esto era parte del propósito de todo lo que me sucedió, me doy por bien servido, lo acepto, chéverísimo. Si tuve que pasar N cantidad de cirugías, N cantidad de radioterapias, N cantidad de quimios, vómitos, de todo, si todo fue para salvar una vida de una persona que se iba a suicidar, qué chévere. Ay, voy entendiéndolo. Y no solo ha pasado esa situación, sino han sido otras diferentes situaciones de personas que se me han acercado a mí y me han dicho, oye, ¿y qué consejo me puedes llegar a dar para afrontar esto que está sucediendo? Me acaba de pasar esto, tengo esta situación. Y para muchas otras personas que creen que tienen problemas. Porque cuando crees que tienes un problema, pero te das cuenta que alguien más tiene uno del tamaño de Júpiter, pues dices, lo mío no es problema, ¿no? Lo mío no es una situación wow, ¿de qué me quejo? Y al mismo tiempo así de hecho fue que yo superé la misma situación, porque yo decía, esto es un gran problema para mí, es un cáncer bastante agresivo, es grado 4, es una vaina dura. Sin embargo, luego veía por ejemplo, un niño entrando a la quimioterapia y yo decía, qué bueno que soy yo y no es ni Emiliano, no es Camilo los que están entrando a con una quimioterapia, yo no podría con eso. Claro. Qué bueno que soy yo el que lo está cargando. Luego veía una persona ya bastante adulta inyectándose al lado mío en el sillón y yo decía, qué bueno que soy yo y no es mi abuelo o mi abuela que esté ahí al lado sufriéndolo. O no es mi papá o no es mi mamá. Y entonces yo decía, está bien, creo que está bien. Luego veía otras personas que algunos no tenían piernas y yo veía que yo tenía las dos y yo dije, estoy más que completo. O sea, no hay una situación, no hay una situación realmente que yo no pueda superar si hay otras personas que están superándose a ellos mismos en muchos aspectos. Paralímpicos, personas que realmente pueden ir a otro nivel de muchas cosas, personas que tal vez no tienen el sentido de la vista, no tienen el sentido del oído, de muchas cosas, y yo decía, esto no es nada, ¿no? Y luego ese efecto se fue dando en diferentes ocasiones, en diferentes personas. Normalmente en el negocio que desarrollo, muchas situaciones y muchos problemas empiezan a haber en diferentes personas y muchos, gracias a lo que me pasó, entendieron que nunca ha habido un problema en sus vidas. Y entonces cuando trataban de quejarse o trataban de escribir a mi WhatsApp o trataban de llamarme y decirme, oye Yogi, pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, con voz de afligido, yo enviaba una selfie con un cable conectado a mis venas con quimioterapia. Y entonces decía, no, ya. No, mentiras, no era un problema. Era bromita, no es un problema. Claro, era autoridad absoluta. Antes de enterarte, antes de recibir la noticia, antes de tener que enfrentarla en cuanto a salud, ¿cómo era tu ritmo y cómo fue el enterarte? O sea, ¿cómo viviste ese proceso? ¿Y fue como un meter un freno de mano o seguiste enfocado ahora con la noticia? Sí fue meter un freno de mano en muchos aspectos de mi vida. Yo estaba viviendo en la ciudad de Bogotá, Colombia, y tenía 23 años. Estaba esperando mi segundo hijo, mi segundo bebé, Camilo. Llevaba aproximadamente unos 4 meses, entre 4 y 5 meses de embarazo mi esposa. Y un día yo me levanto yo siempre salía a trotar, a correr, por toda la séptima.
por toda la séptima en Bogotá. Las personas que conocen Bogotá saben cuál es toda la séptima. Yo salía a trotar allí todos los días y me paré normalmente un día a trotar. De allí recuerdo que me paré con un dolor de cabeza que no era normal, un dolor de cabeza con el cual pues, o sea, si acabas de dormir profundamente, como por qué te levantas con dolor de cabeza. Sin embargo, fui al baño, recuerdo que hice del 2, de allí me levanté, me tomé una pastilla, un acetaminofén, lo que aquí en México sería un paracetamol, y tomé esta pastilla y dije, bueno, voy a esperar unos 10 minutos que esto va a pasar y salgo a correr. Pasaron los 10 minutos y el dolor no pasaba, de hecho se volvía más intenso. Entonces dije, bueno, si una no funcionó, pues 2 funcionan, ¿no? Entonces me eché la otra, esperé otros 10 minutos y de hecho empeoró. Pero a tal punto de que el dolor de cabeza ya me estaba dando náuseas y vómito. Y entonces me fui al baño a vomitar y de allí cuando ya empiezo a vomitar es que mi esposa se levanta, la despierto del sonido del vómito, de que estoy en el baño. Y dice, ¿qué te pasa? No, yo no le puedo explicar exactamente, solo ve que a través del Rappi estoy pidiendo más pastillas para el dolor de cabeza. Y de allí ya pues tengo algunos como recuerdos, algunas lagunas. Recuerdo que se me empezaron a entumir los brazos, las manos empezaron a entumir y perdí el habla. Entonces ya no podía hablar. Lo último que recuerdo que le dije a Carlita y a Sabrina, que es tu prima, que estaba allá, de hecho, les dije ayuda. Y porque ya no podía respirar. Entonces resulta que en esos momentos ya no recuerdo, solo recuerdo que me sacaron cargado, un Uber enviado por literalmente Dios, porque era una persona que iba pasando en una camioneta. Vomité toda la camioneta. De allí recuerdo que me llevaron a urgencias y en urgencias las personas y las enfermeras pensaban que yo estaba drogado o tenía algún tipo de consumo psicoactivo, ¿no? Y no, resulta que dijeron, bueno, si usted me dice que su esposo nunca se ha drogado, que no ha probado ni un cigarrillo en la vida, pues debe ser algo del cerebro. Me enviaron a un TAC del cráneo, le llaman. Y seguía con mucho dolor de cabeza. Recuerdo mucho que le pedía a la enfermera que me inyectara algo que me quitara el dolor porque era desesperante. Dijo, ya le hemos dado de todo, lo único que falta por darles es morfina. Pero es bastante fuerte y se puede volver adicto. Y yo le dije, no me importa, inyécteme lo que tenga que inyectarme, sí, lo que sea que me quite el dolor de cabeza. Recuerdo mucho que me hicieron el estudio, me sacaron, me inyectaron la morfina. Fue un sentimiento o sea, literalmente sientes como el calor en tu cuerpo y como paz. Se va todo. Y te vas. Y te vas. Y dije, madre, esto está cool. Está fuerte, Sí, está fuerte. y se quitó el dolor de cabeza. Llega una persona, me dice, hola Edgar, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco García, soy neurocirujano. Lo que pasa es que tienes un tumor en el cerebro, tienes una hidrocefalia obstructiva. Lo que sucede es que todo lo líquido cefalorraquídeo no está en flujo porque hay un tumor que lo obstruyó. Y entonces en ese momento lo único que yo le dije al doctor, lo miré y le dije, doctor, ¿por qué yo? Porque siempre uno veía a personas que le pasaban ese tipo de cosas y uno decía, wow, qué lástima, ¿no? Lástima, ¿no? Sí, qué lamentable. Pero nunca llegué a imaginar que me podía pasar a mí, ¿no? Entonces le dije, ¿por qué yo? Me dice, Edgar, es una lotería y tú te la ganaste. Esto es de 1 entre millones y aquí sucedió. Entonces recuerdo mucho que le dije a Carlita, le dije, necesito llamar a mis papás. Porque entra un sentimiento de, aunque eres un adulto, maduro, empresario, pues entra un sentimiento en el cual dices, necesito a mi mami. Uh-huh. Sí, necesito a mi mami, necesito a mi papi, necesito a alguien que me abrace y me diga, todo va a estar bien. Y entonces recuerdo mucho que llamé a mi mamá, supongo yo, no lo sé,
Supongo que mi esposa ya le había contado, porque en el momento en el que mi esposa me pasó el teléfono, pues yo no pude decirle nada, solo me puse a llorar. Recuerdo que los escuché desde el teléfono que ellos empezaron a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y solo lloramos y ellos inmediatamente agarraron ruta de Ibagué a Bogotá. Dijeron, todo va a estar bien, ya vamos para allá. Y ahí pues empezó todo, prácticamente. Inició la aventura. Inició una aventura que, lecciones me ha dado muchísimas. O sea, a otro nivel. O sea, serían muchas, sería un video de 3, 4, 5 horas de todas las lecciones que solo una experiencia me dejó. Tenías 23 años. 23 años. Y tu esposa, Carla, tenía ¿cuántos meses de embarazo? Como 4 meses. Tenía 4 meses de embarazo. Entonces, pues las circunstancias todas eran, este es el plan, y literalmente Dios tenía otros planes. Literal, así. Así, completamente. Empezaste a enfrentar lo que tenías que enfrentar. O sea, ¿cómo es? Ok, ya sé que tengo. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo buscaste esa solución y cómo llegaste a la solución o a la medicina? O sea, ¿de qué manera encontraste? Pues, obviamente cuando me explicaron eso, yo dije, bueno, esto fue sin vaselina, esta noticia llegó así como así, ¿no? Yo esperaba cualquier otra cosa, no sé, me intoxiqué con comida, o sea, yo esperaba literalmente cualquier otra cosa. Nunca jamás imaginé que me fueran a decir, usted tiene un tumor en la cabeza. Y en esos momentos el doctor me dijo, tenemos que operarlo de urgencia, tenemos que sacar ese líquido. Ahorita lo vamos a llevar a la UCI, a las unidades de cuidados intensivos. Era horrible estar en la UCI porque era la época de COVID, era año 2021 a mediados, y estaban todas las salas repletas de personas que tenían COVID, y era ver cómo morían a diario. O sea, enfrente mío yo tenía una persona que tenía un tubo no sé cómo se llama eso, se me olvida el nombre, que le tenía pues prácticamente le estaban dando eso de los ventiladores y cosas mecánicas para darle como vida. Y entonces me dijeron, estése ahí, y en el momento en el que haya una sala de operaciones, pues lo vamos a operar. Pasaron como 10 días, más o menos. No, mentiras, pasaron 7. 7 días, me llevaron a otra clínica, me operaron, me hicieron una primera cirugía. Esa primera cirugía fue para sacar el líquido, se llama una tercer ventriculostomía, se llama la cirugía, lo que hicieron. Y es sacar el líquido del cerebro para que abra un flujo y pueda fluir, obviamente, y no se vea obstruido por el tumor. De allí recuerdo mucho que cumplía años, entonces me operaron en la noche del 25 de mayo del 2021. Me operaron y el 26 era mi cumpleaños. Esa noche la pasé horrible, tenía mucho dolor de cabeza, me dolía a otro nivel la cabeza. Recuerdo mucho que me hice pipí en el pañal explotó, pasó, me recuerdo que me vomité encima. Esa misma noche me bañaron las enfermeras en una camilla horrible, sí, asqueroso. Al otro día estaba cumpliendo años, entonces me llevaron al TAC, a la máquina, para ver exactamente qué había pasado con la cirugía. Y entonces entro y está mi esposa en la sala y empieza a cantarme, ¿no? Estas son las mañanitas que... Y empieza a cantar y dice, bueno, mi amor, ¿todo bien? Y no sé qué. Y yo le digo, sí, me duele nada más mucho la cabeza, pero yo creo que debe ser hambre, no he comido nada, he estado en ayunas. Entonces me sirven un caldito de pollo y empiezo a comerme el caldito de pollo. Sigue comiendo. Y entonces, imagínate que pasa lo del caldito de pollo, estoy yo comiendo en esos momentos, y entra un enfermero y dice, Edgar, no, espere. Y le digo, ¿qué pasó?
Me dice, no siga comiendo. Y le digo, tengo un hambre de que estoy que me como la mano, o sea, no he comido. Dice, espere que ya viene el neurocirujano y le va a explicar. Dejé la sopa, dejé el caldo y entonces entró el neuro. Me dice, hola Edgar. Bueno, lo que pasa, ya vi los resultados del TAC. Lo que sucede es que hay un coágulo de sangre. Usted tiene un hematoma epidural. Y es que hay un pedazote de sangre en la parte de atrás de su cerebro. Y eso es lo que le está generando el dolor de cabeza a usted tan fuerte. Y si no lo operamos, pues se puede morir. 26 de mayo, mi cumpleaños. Entonces, 24 años, me esperan hasta la noche, las 8 horas de ayuno. Otra vez firmo el documento donde dice que me puedo morir, que se me puede ir la vista, el habla, la motricidad, que todo puede salir mal y si algo sale bien es que todo siga normal, ¿sí? Y entonces lo firmo otra vez, paso, me pasan esa vez oxígeno primero porque me encontraba con mucho dolor de cabeza y le dije a la anestesióloga, recuerdo que era una mujer, y le dije, está que se me estalla el cerebro, siento como si me fuera a explotar literalmente y me pasa oxígeno y fue como otra droga porque el oxígeno también es una droga en exceso, así puro, y entonces recuerdo que me lo pusieron y sentí otra vez y le dije, doctora, eso se siente muy bien. Me dijo, lo sé, Edgar. O sea, como, I know that feel, bro. Entonces le dije, wow, gracias. Y me pusieron la anestesia, me fui. Despierto ahora con todo el lado derecho rapado, cuando pues se suponía que solo era un pedacito, todo el lado derecho rapado, hinchado, parecía una pelota de baloncesto, así hinchada, pero ya no tenía el dolor, entonces ya al menos estaba un poquito más feliz. El doctor dijo, como esto está lleno de COVID, necesito sacarlo prácticamente para mañana, darle de alta y listo. Me saca, una semana después me ve, me dice, hola Edgar, ¿cómo estás? Oye, ¿qué crees? Pues mira, a través del líquido analizamos, sin embargo no llegamos a saber exactamente de qué se trata el tumor. No pudimos realizar una biopsia por el lado por donde entramos, no se puede realizar, entonces en esos momentos necesitamos programar una tercera cirugía. Y esta vez va a ser por detrás. Le dije, doctor. Doctor, ¿qué pasó? Así, la cosa está arriba, ¿no? ¿Qué pasó? Me dice Edgar, sí, obviamente en la parte de atrás vamos a entrar así como directo a la glándula pineal y de allí vamos a tratar de extraer. Tercera cirugía, 14 de agosto del 2021, 5 de la mañana. Me pongo las medias, me pongo absolutamente todo, la bata, me desnudan y salgo y curiosamente cuando salgo sin ver y dije, bueno, aquí algo sucedió, ¿no? Aquí algo no está bien porque no estoy viendo. Debería estar viendo, tenía los ojos abiertos y no veía nada, veía cosas borrosas. Le dije a mi esposa, le dije, no veo. Me dice, ¿cómo que no ves? Le dije, sí, no sé, no estoy viendo. Ya luego llegó el doctor, me explicó que el quiasma óptico estaba inflamado, que no sé qué, bla, 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 que estaba haciendo presión contra el nervio del bla, 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 y lo ocular, y y le dije, doctor, ¿esto va a mejorar? Dijo, no sé. No sé. Si lo supiera, te lo diría. Pero no sé. Entonces vamos a ver qué sucede. Yo dije, ok. De paso, intento orinar, no puedo orinar. Resulta que me habían metido un tubo por todo el miembro, la famosa sonda. Y eso sí fue lo más traumático de todo. Eso es lo más traumático de todo. Podría decirte que es lo más traumático de todo. Nunca había sentido ese dolor. Porque obviamente cuando yo veo, tengo un pañal y al mismo tiempo hay un tubo que ingresa por el pañal. ¿No estabas despierto cuando te lo pusieron? No, obviamente no, me violaron. O sea, se supone que cuando yo me dormí, recuerdo mucho que cuando me dormí, sí me pusieron el pañal, recuerdo mucho el pañal. Yo dije, es lo normal, pero hasta ahí supe. Luego, cuando me desperté, es cuando tengo el tubo, cuando tengo muchas ganas de orinar y no puedo orinar. Y entonces toco
Digo, no puede ser, esto es ¿A una dónde broma. va? ¿A dónde va? Esto es una broma. Cuando siento y duele muchísimo. Y entonces le dije a la doctora, necesito hacer pipí, no puedo hacer pipí. Dijo, sí, ya llevo haciendo pipí como por horas y entonces me saca así una bolsa de unos litros lleno de miados. Y le dije, doctora, ¿esta vaina qué o qué? Es una sonda que sí. Le dije a Carlita, mi amor, lo único que tienes que lograr el día de hoy es que me quiten este tubo. Que me lo quiten, por favor. Habló con las personas de que yo estaba traumatizado por un tubo por dentro del miembro, dentro del amigo, el compañero, el compatriota, el colega, el duro de duros. Y entonces llega la enfermera, dice, bueno, te vamos a quitar la sonda. Y dice, ok. Yo pensé que había un procedimiento, yo dije, otra vez anestesia, no lo sé. Yo dije que bueno, ok. Y se acerca al pañal, me quita el pañal, agarra el cable y agarra el cable de una manera como, o sea, se lo enrolla en su mano. Dice, Edgar, respire. Y yo le digo, no lo va a hacer, doctora, ¿no? Dice, respire. Respiro. ¡Sa! Rápido. ¡Pah! Me lo quitó. Sin miedo al éxito. Sentí como ir y venir unas 3 veces. De allí intentar orinar fue horrible, obviamente. De intentar orinar no se podía. Estaba todo el canal un poco lastimado. Claro. Entonces sí. Y ya, prácticamente esas fueron las tres cirugías. Luego llegó el momento más fuerte de absolutamente todo y fue el diagnóstico. Porque aún así mi cuñada tiene un tumor en el cerebro. Sin embargo, es un tumor benigno. Entonces ella me decía, tranquilo, va a ser benigno como el mío, va a ser un tumor bueno, no va a tener nada que ver con el cáncer. Dentro de la Organización Mundial de la Salud existen 4 grados para diagnosticar un cáncer, el 1 siendo lo menos agresivo o lo más suave y el 4 siendo lo más agresivo y lo más fuerte. Entonces yo obviamente deseaba que fuera un tumor benigno y que fuera un grado 1 o 2, que son los tumores benignos. De allí recuerdo que viene el diagnóstico en la ciudad de Bogotá, lo abro en el computador y aparece el diagnóstico de grado 4, un pinealoblastoma, el tumor más fuerte dentro del área, dentro de la posición o dentro de la ubicación del cerebro. Esa fue una noticia. Esa noticia no era para ti. O sea, tú lo abriste, pero lo descifraste, ¿no? O sea, sí era para mí, y yo era el primero que quería verlo. Lo intenté abrir en el celular y viene como encriptado, entonces no deja fuerza, tiene que ser en un computador. Y en el computador recuerdo que iba en camino hacia el comedor, donde estaban mi papá, mi mamá, mi esposa, y entonces yo iba y mi ansiedad no pudo esperar hasta llegar al comedor, entonces lo abrí en medio del pasillo y cuando lo abrí, lo primero que leí, diagnóstico, tumor pinealoblastoma grado 4. Y ahí me quedé sin palabras, solo llegué con el computador y se los puse en la mesa y les dije, es grado 4. Y me puse a llorar. Ya sabías lo que significaba. Ya sabía lo que significaba. Sabía que el significado era si usted se salva, es por un milagro, sálvese quien pueda, dale con todo. La buena muestra. La buena muestra. Entonces recuerdo mucho, de hecho hay una doctora que es socia de nosotros, y recuerdo que Carlita le envió el diagnóstico a ella. Ella esto me lo contó hasta hace poco. Mi esposa me contó esto hasta hace poco. Le envió el diagnóstico y la doctora le dijo, lo lamento mucho. Y sabes que cuando le dices a alguien así, lo lamento mucho, es por un verde. O sea,
¿Qué? No sé qué más decirte, solo lo siento. Entonces de allí fue la noticia que yo menos esperaba, pero que a fin de cuentas entendía que cuando Dios pone esa gran adversidad es por un gran propósito, y al mismo tiempo cuando pone una prueba no la pone sin antes poner las suficientes herramientas para que tú puedas superarla. Siempre que Dios pone algo en ti, sabe que eres lo suficientemente capaz de superarlo y sabe que te da absolutamente todo para que puedas superarlo. Y cuando, lastimosamente yo no entendía esto al principio, porque si lo hubiese entendido tal vez lo hubiera llevado más con calma. Lo entendí en el momento en el que ya quería rendirme, ¿sí? Porque por más fe, por más mentalidad y por más lo que quieras, llega un punto en el que las personas quieren rendirse. Y yo ya quería rendirme. Llegué a un punto en el que dije, Dios, tengo 25 años, mis abuelos ya me conocieron, ya me disfrutaron, mis papás también, mis hermanos también, y ya estoy cansado, ya esto está muy duro, ya no puedo más. Dije, si crees que yo puedo con esto, dame un poco más de fuerza para yo poder llegar a superar esto. Pero quiero que sepas que sería con tu fuerza, porque ya en mí no hay. Y si es eso, necesito que me lo des, pero así, a chorro, a nitro, a full, porque tengo 3 razones para vivir bastante fuertes. Tengo a mi esposa y yo no quiero que quede viuda por ningún aspecto. Tengo a Emiliano y yo no quiero que ninguna otra persona le críe y le inculque los valores que debería tener para ser un hombre elegante en el mundo. Y está el más chiquito, que es Camilo, que ese ni siquiera lo he podido ni cargar porque no he tenido las fuerzas. Entonces, si es de ti que yo vaya con todo en esto, ya te lo dejo a ti. Y en el momento en el que lo descargué a alguien que sí podía, ya fue más fácil, porque estaba yo cargando, pues al mismo tiempo no podía descargarme mi esposa estaba embarazada, o sea, ella estaba cargando con algo ya, ¿no? Yo no podía estarme descargando en alguien. En medio de toda la oscuridad hubo luz cuando ese bebé nació, el 27 de octubre del 2021. El momento en el que lo recibo fue como si me inyectaran la adrenalina suficiente, el poder suficiente para hacer lo que fuera, literalmente lo que fuera. Tenía que cumplir 44 radioterapias, tenía que cumplir 7 ciclos de quimioterapia. Recuerdo que me faltaban 2 de quimio y recuerdo que me faltaban algunas radios. De hecho, tú veías y me acompañabas a ciertas radioterapias. Y uno sale tan destruido que ni siquiera podía manejar. Uno sale tan mal que ni siquiera podía. Pero recuerdo mucho ese día, lo cargué, lo vi y le dije a mi esposa, este es el milagro de la vida. Cuando crees que hay muerte, resulta que hay vida. Una cosita de unos, que eran 56 centímetros con 3 kilos y medio. Y lo estaba cargando y vi el reloj. Dije, miércoles, son las 11. Se lo entregué y bajé a tomar otra radioterapia. Pero esa radioterapia fue totalmente diferente. Las personas, a todos les decía, oigan, recuerdo mucho, llegué con la recepcionista, hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Todas las personas en ese ambiente son bastante tristes. Tienen una cara de me quiero morir o mátenme ya o algo. Ninguna viene con la sonrisa. Y esa vez yo llegué con la sonrisa a contarle a todos que mi hijo había nacido. A contarle a la persona que tenía cáncer de piel, que se le estaba cayendo la piel, que era un señor de como unos 70 y pico de años. Le dije, mi don, yo sé que usted no me conoce, yo no lo conozco, mi hijo acaba de nacer. Llegué donde las personas que me ponían absolutamente todo para
que dieran los rayos, les dije, ¿qué creen? Mi hijo acaba de nacer, soy papá. Y todos vieron cómo días anteriores venía con una carga y venía con un desmotive de no puedo más con esto, pero el nacimiento de ese bebé fue la inyección de absolutamente todo. Y de ahí dije, las que se tengan que venir, radioterapias, las que se tengan que venir, quimioterapias, terminemos esto porque hay 3 razones bastante grandes por las cuales vivir. Y fue el motor que inyectó todo, absolutamente todo para yo seguir adelante. Obviamente, hasta hoy, el hecho de que tú y yo estemos hablando en este video y de que tú y yo podemos estar hablando y viéndonos el uno al otro, no tiene una explicación científica, eso es un hecho. Y cuando algo no tiene una explicación científica, pues lo único que se le adjudica es un milagro. Entonces, los milagros sí existen, los milagros sí ocurren, los milagros pasan y al que cree todo le es posible. Entonces cuando alguien siente que no puede más, va a haber alguien, un factor externo que dé esa batería extra, que te ponga ese enchufe, que te ponga esa energía. Y bueno, la verdad es que ha sido maravilloso. Creo que ha sido maravilloso, qué hermosa manera de ver todo este proceso. Y creo que algo que yo admiré mucho de ti durante ese proceso es que sí, estabas pasando por radioterapias y quimioterapias, pero no fue como estoy pasando por esto, entonces solo puedo pasar por esto. Era, estoy pasando por esto, pero además de eso, voy a seguir enfocado en mi negocio, voy a seguir enfocado en la visión que le brindé a otros antes de que las circunstancias cambiaran. Uh-huh. Y entonces, a pesar de que a lo mejor te sentías fatal, te sentías mal, te acaban de hacer radioterapias, si tenías que estar o si te habías comprometido a dar un entrenamiento, estabas y lo dabas, y dabas el 100 y dabas lo mejor de ti. Uh-huh. Y creo que esa es la muestra más real de autoridad. Es como, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Yo no tengo. ¿Cuál es la tuya? O sea, en varias juntas, varios seminarios, esto era así, literal, como se lo voy a hacer que se imagine. Yo estaba vomitando en un baño y a los 2 minutos tenía que pasar al escenario. Y muchas personas, si yo le hubiera dicho a mi suegro, hoy me siento bastante mal, estoy vomitando, lo más seguro es que mi suegro me hubiera dicho, yo te cubro, todo bien, todo tranquilo. Pero no quería eso. Yo no quería eso. Yo quería ir, sentirme que podía seguir dando algo de mí, independientemente de la situación que estuviera pasando, y porque al mismo tiempo quería sentirme yo. Y el único lugar donde podía olvidarme de eso era mientras yo podía expresar una palabra hacia un público, hacia las personas. Y entonces, por más de que tenía las náuseas, por más de que... De hecho, la última vez, recuerdo mucho en el Teatro de Puebla, que es donde damos algunos seminarios, algunas capacitaciones, me paré y hasta hace prácticamente, no recuerdo cuánto, dije, es la primera vez que me paro en este escenario y no tengo nada. Es decir, no tengo ningún síntoma, no tengo ni dolor de cabeza, no tengo ni náuseas, no tengo ni escalofríos, es la primera vez que me paro bien. Y fue un momento eureka, fue un momento épico el haberme parado tantas veces en ese escenario, el haber estado conectado con tanta gente. Y a la final me di cuenta que por más de que en muchos casos traté de dar lo máximo y lo mejor, aún así varias personas las defraudé o varias personas se sintieron solos. Es decir, recuerdo mucho cuando hablé con una persona, con un socio, y se sentía abandonado.
se sentía abandonado. Y, y entonces le dije, yo no entendía, ¿no? Yo dije, mi hermano, ok, sé que se siente de esta manera, pero no sé si recuerda que yo estuve un año muy mal. O sea, muy, muy, muy mal. Traté de hacer lo mejor que pude. Traté de dar lo mejor que podía. Pero fue un año que de verdad, donde usted hubiese estado a mi lado, me entendería, fue horrible. Fue asqueroso. Obvio, hoy en día lo aprecio. Hoy en día doy muchas gracias por todo eso que viví, que pasé. Y porque lo tuve que pasar yo y no tal vez alguien más. Alguien más que yo no hubiese querido que estuviera en esa posición. Aún así, no logré como llegar a satisfacer a todos y llenar diferentes expectativas. Aún así. Y creo que también entendí eso. Entendí que iba a ser bastante difícil llegar a generar un agrado en absolutamente todas las personas, pero que siempre y cuando yo diera lo mejor, pues podía estar tranquilo y no podía tener un cargo de conciencia al respecto. Entonces, sí, di lo mejor, aún así, para muchas personas les faltó. Lo respeto, pero di lo mejor. Son los misterios del ser humano, diría Jim Rohn. Sí. Y siempre habrá, ¿no? Pero siempre habrá gente que no esté conforme, que no esté de acuerdo, que no es suficiente para ellos, porque esa es su excusa. Es la única justificación que tienen para no enfrentarse con el espejo y darse cuenta que su realidad ha sido creada por ellos. Uh-huh. Pero el hecho de dar lo mejor, aunque no estés bien, eso es algo que solo tú te llevas. Eso es algo que tú sabes, que tú conoces, y que hoy en día, cuando ya estás bien, es como, ahora voy a dar lo mejor de mí, porque tengo la oportunidad de darlo estando al 100, estando completamente bien, ¿no? ¿Cuándo fue el momento en el que el milagro ya fue decretado abiertamente? Porque ya el milagro ya existía, pero cuando ya los doctores no lo podían negar. Hubo una convención en el año 2021 en México, recuerdo mucho, y recuerdo mucho que pidieron que yo diera un testimonio y contara la historia de lo que había sucedido hasta ese momento, y no había iniciado ninguna radioterapia, ninguna quimioterapia. Y en esa convención recuerdo mucho que había dicho que yo iba a ganar en esto. Que yo iba a ganar, no de manera arrogante, no de manera soberbia, sino en fe, yo iba a ganar. Y fue lo que le dije a mi papá desde esa vez. Yo le dije, papá, quiero que sepas que en este proceso de vencer al cáncer, voy a dar todo de mí. Cuando digo todo es todo. Todo de mí, todo lo que mi cuerpo, mi capacidad, mi mentalidad, mi corazón pueda dar. Y voy a dar todo de mí para vencer. Si pierdo, es porque Dios quería que sucediera así. Entonces tienes que sonreír, estar feliz. Él quería que fuera así. Sin embargo, voy a dar todo de mí. Digo, ok. Y recuerdo mucho que esta convicción y esta fe se le impuse mucho a los doctores. La primera vez que se lo impuse mucho a un doctor fue a un neurooftalmólogo cuando fui para que me dijera qué pasó con mi visión, porque luego de la tercera cirugía te conté que había salido sin ver. Y este neurooftalmólogo me dijo, Edgar, me dio un diagnóstico. Me dijo, Edgar, tú no vas a volver a manejar. No vas a volver a hacerlo, no vas a poder, vas a necesitar un chofer de por vida, vas a requerir que alguien más le enseñe a tus hijos a montar en bici, porque no vas a poder montar en bici, moto menos, entonces eso es.
Y fue al primer doctor que le dije, doctor, respeto totalmente su diagnóstico, su ciencia, nada más que usted tal vez desconoce de mi fe. Y en mi fe es que yo voy a volver a ver bien, voy a poder enseñarle a mis hijos a montar en bici. Acabo de comprarme un Mercedes-Benz CLA 180 del año, modelo nuevo. No, usted no me va a decir que se lo voy a poner en un chofer. Yo lo voy a manejar. Y así va a ser. Recuerdo mucho que yo no le dije esta noticia a mi esposa para no asustarla. Mi mamá fue la que fue conmigo a esa cita. Y sucedió. Él simplemente se rió, dijo, bueno, o sea, bueno, tú en lo tuyo, yo en lo mío, ¿no? Yo dije, tranquilo, doctor, todo bien. Fue el primer médico, el primer científico, digámoslo así, que dio un diagnóstico que no era el de Dios y falló. No iba a volver a ver, sí volví a ver. No iba a volver a manejar, sí volví a manejar. Luego, a través de las radioterapias y las quimioterapias, recuerdo mucho el segundo diagnóstico. Llega la oncóloga, estaba yo en mi cuarto ciclo de quimioterapia, se hacía uno semanal, eran 7, y recuerdo mucho que entró, me dijo Edgar, cuando terminemos las quimioterapias y las radioterapias vamos a hacer algo que se llama poliquimioterapia. Y yo en mi cabeza pensé, doctora, esta no es una noticia en el momento, no. Es como si, yo me lo puse en la cabeza, como si yo estuviera corriendo una maratón 42 kilómetros y llego a los 42 kilómetros feliz, celebrando, cansadísimo. En la meta Y se me recorrió dice, 10 kilómetros. sí, exacto. No, te faltan otros 20. Entonces yo le dije, recuerdo mucho, me dijo, esta dosis es un poco más costosita. Le dije, ¿cuánto? Porque yo estaba llevando todo el tratamiento de forma privada, particular. Dijo, pues mira, la dosis es de $15,000. $15,000. Cada una. Cada una. Y yo le dije, doctora. Doctora. Éramos amigos. ¿Qué pasó? Doctora, $15,000 es bastante dinero por cada dosis. Le dije, pero gracias a Dios, aún así tengo el respaldo de mucha gente en esto que el dinero no sería un problema, gracias a Dios y gracias a la empresa. Sin embargo, quiero que sepa algo y es que usted no va a tener que hacer esto. No va a tener que hacerlo. Ay, Edgar. O sea, bueno, miremos a ver qué es lo que pasa. Doctora, usted desconoce de mi fe. Así va a suceder. Y entonces recuerdo mucho que cuando en los centros oncológicos, en este caso recuerdo que cuando una persona terminaba sus ciclos de quimio, las personas, todos se paraban, enfermeros, pacientes, se paraban. Este paciente iba hacia una campana y tocaba una campana, hacía un campanazo de victoria, un campanazo de terminé mis quimioterapias. Y ponían en medio de todo el centro esta canción de Color Esperanza. Pintarse la cara, color esperanza. Y era algo muy emotivo, era algo muy bonito. Y yo recuerdo que lo primero que yo le dije a Carlita y a mi suegro, que tuvieron la oportunidad de acompañarme, yo les dije, yo voy a tocar esa campana y me tienen que grabar y yo quiero hacer de esto un momento eureka. Cuando terminé mi quimioterapia, la doctora no me dejó tocar la campana. La doctora se acercó a mí y yo le dije, doctora, séptima quimioterapia es hoy. Dijo, no, Edgar, ¿te acuerdas de las poliquimioterapias? $15,000 la dosis, esta va a ser hospitalizada, no sé qué, bla, bla, bla. Le dije, doctora, repito, no va a haber la necesidad. No va a haber la necesidad. Dijo, Edgar, lo vamos a tener que ver, lo uno, lo otro. Entonces, luego de 3 meses, te voy a ver, vamos a hacer un estudio y ver qué es lo que sucede, ¿ok? Le dije, va, sin ningún problema.
De allí, recuerdo que pues no pude tocar la campana. Sin embargo, yo le dije a la doctora, en mi mente, doctora, en mi cabeza, en mi cerebro, ya toqué esa campana 3000 veces. O sea, ya prácticamente el ruido está hecho. Y lo más bonito, lo más curioso es que mi esposa junto con tus primas, mis primas, tenían, tenía todo el departamento adornado, con bombas, globos, como una fiesta, como una celebración. Pusieron la canción que yo tanto esperaba, pintarse la cara. Y entonces entro al departamento, ponen la canción, están las bombas, están ellas, todos empiezan a aplaudir, están mis suegros, están todos, me abrazan y recuerdo que había un cartel de este versículo, creo que es Josué del 1 al 9, algo así, sé fuerte y valiente y no sé qué, esfuérzate y bla, 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 bla. Se me olvida ahorita cómo es exactamente, pero una cosa bien bonita. Y ese día para mí fue el tocar ese campanazo. 3 meses después viene otra vez el fallo de la ciencia a través de una noticia, y es, me hacen el estudio y llega le doy el estudio a la oncóloga, a la radióloga. Se dan cuenta que hubo una reducción del tumor en un 60%. Se dan cuenta que ya solo hay un tumor residual. Y entonces dice la doctora, dice, bueno, Edgar, quedó un 40%. Este 40% creemos que es el momento indicado para operarte. Le digo, doctora, ahora. Bueno, yo sé que usted no se había enterado, no sé, pero ya llevo 3 cirugías a la cabeza. Usted me está diciendo que quiere hacer una cuarta. Le dije, doctora, no es por nada, pero las probabilidades sumadas de las 3 cirugías era para que yo hubiese salido o sin mover un lado, o sin ver, o sin el habla, y de las 3 he logrado salir. Porque en la segunda, esto no te lo conté, en la segunda tuvieron que cauterizar la vena motriz del lado izquierdo. Se suponía que todo mi lado izquierdo no se iba a volver a mover. Y cuando salí recuerdo que fue muy chistoso porque todos estaban así, viéndome. Entonces me desperté, ¿qué ven? Y entonces me empiezo pues a hacer movimientos, empiezo a hablar, y entonces recuerdo mucho que el doctor le toca el hombro a mi papá como está bien, todo bien, tranquilo. Entonces ya se calman en eso. Entonces le dije, doctora, cuarta cirugía es como volver a jugarle al... ¿Sí me entiende? No lo haga. Dijo, Edgar, pues que es el momento adecuado para sacar el residual, no sé qué, y bla, bla. Dijo, bueno, vamos a donde el neurocirujano y el neurocirujano va a decidir. Me remiten al neurocirujano. Llego con el estudio, con la historia clínica, todo. Dice Edgar, pues veo acá las imágenes, y yo le dije, doctor, una cosa antes. Usted vea las imágenes y dígame qué haría usted si yo fuera su hijo. Si yo fuera su hijo, ¿usted qué me haría? ¿Qué diría? Y eso es lo que yo voy a hacer. Entonces se quedó así como, ok, va, ve las imágenes, ve absolutamente todo. Dice Edgar, si usted fuera mi hijo, yo no le haría nada. Yo no lo operaría, yo no le haría más radios, ni le haría más quimios. Y ese fue donde el momento quedó todo muy claro, porque fue el momento donde a ver, la persona que gana por operarte la cabeza te está diciendo, no te voy a operar la cabeza, no voy a ganar dinero. Entiendes que ya no hay un interés económico, entiendes que ahora hay una autenticidad en las respuestas científicas que te quiere dar. Y me dicen, ni radios ni quimios, lo único que te haría sería un control. Y esa vez para mí fue, llegué al carro, me subí a la camioneta y me puse a llorar. Primera vez que lloraba, pero ya no de tristeza, sino de felicidad. Carlita estaba a mi lado, se puso a llorar también. Mis papás estaban al teléfono, se pusieron a llorar también. Y fue un momento de felicidad, de estas lágrimas son de emoción, estas lágrimas son de
de un veo una luz que me puedo salvar. Y entonces siguieron los controles. Hasta el momento me hicieron uno después de ese día. Y este control salió también bastante bien, bastante, ¿cómo lo podríamos decir? Una muy buena noticia. Me explicó el doctor, me dice, pues aún hay un residual muy pequeño, como de unos 2 centímetros, y la cosa es que no hay una actividad tumoral, no hay una actividad de cáncer. Hasta el momento es como si usted tuviera ahí algo que está ahí muerto, está dormido. Una almendra muerta. Sí, como una almendra muerta, literal, porque vendría siendo más o menos ese tamaño. Ahí, no tiene ninguna actividad, está totalmente apagado. Eso lo supieron a través de un examen que se llama PET scan, que es uno carísimo. Dura muchísimo, ¿no? Es de medicina nuclear. O sea, es una vuelta a otro level. Y te escanean todo, literalmente todo el cuerpo. Y en las imágenes y los resultados salen y alumbran puntos donde hay cáncer, se alumbra. Ajá, donde hay actividad cancerígena. En este caso, todo se encontraba apagado. No hubo ni metástasis de ningún tipo ni nada. Entonces, ese fue otro momento en el cual, pues fue otro milagro, ¿no? Cada día, dice mi esposa, cada día decidimos ver un milagro. Y sí, cada día decidimos ver un milagro a través de todo. Recuerdo algo muy bonito que me dio mucha fuerza un día. Mi esposa tenía una libreta al lado de su nochero, de su mesa de noche. Y entonces agarré esta libreta de chismoso y me puse a ver. Y era una libreta donde todos los días ella anotaba algo acerca de lo que estuviera sucediendo. Una oración, anotaba un sentimiento, anotaba... Ella no sabe, creo que es la primera vez que sí, cuando esté viendo este video, va a saber de este. Yogi, lee tu diario. Pero fue desde ese momento hasta el día de hoy que pues todo ha salido sano y muy bien, ¿no? Pero todos los días era una oración, todos los días era algo, y fue muy bonito ver eso. Fue muy bonito ver eso, porque tú que conoces a mi esposa más que a nadie, prácticamente 26 años, sabes que no es la persona más emocional en muchos aspectos, y de hecho fue alguien que me ayudó muchísimo en el proceso también a ser fuerte. No fue alguien que veía lástima en mí, no fue alguien que me viera vomitando y dijera, ay, pobrecito, ¿qué hago? ¿Le traigo su caldito de pollo? Era alguien que me veía vomitando y decía, ok, va, pero hoy tenemos working group, entonces vamos. Y entonces yo la miraba, sonreía y decía, sí, vamos. Y a través de no generar esa lástima o no generar ese venga, lo apapacho, lo consiento, mi cochita, mi pobechito, sino vamos, eres fuerte, eres un campeón, no que no puedes no te vas a vencer de esto. Y también ayudaba muchísimo que ella me lo recordara, porque por más de que uno tenga la mentalidad clara y uno tenga la fe, se olvida, ¿no? Uno pierde ese, pero bueno, y ahí va. Increíble, creo que todos los que están viendo este podcast han llorado bastante. Yo tengo gafa oscura y he apretado el estómago muchísimo. Y bueno, el día de hoy, más que hablar del negocio, creo que la idea era darles un poquito de contexto del superhéroe que tenemos en Yogi. Si lo conocen, si trabajan con él, o si no lo conocen, conózcanlo, porque es uno de los mejores seres humanos que yo conozco, y a través de este proceso para mí se convirtió en un superhéroe de la vida real. Sé que no es el último episodio que vamos a grabar, estoy seguro de eso. El día de hoy hablamos acerca de este proceso, pero sé que en muchos otros aspectos también vas a poder aportarnos a lo largo de lo que dura este podcast y de la vida en general. Y la penúltima pregunta es una pregunta que
que habla acerca de, o trata acerca de cuando estás cerca de la muerte y del mensaje que le dejarías al mundo. Y creo que todo este podcast ha sido parte de ese mensaje, pero te quiero llevar a un momento, creo que muy particular, que fue cuando te iban a operar y ya sabías que ibas a tener a Camilo, ya venía Camilo en camino y no sabías qué iba a suceder, no tenías la certeza. Y entonces le dejaste un mensaje a Camilo. Hoy en día lo puedes cargar, lo puedes ver, lo puedes abrazar, pero ¿cuál fue ese mensaje? No, esa vez... Uy. Verde. Cuando me dijeron que tenían que operarme otra vez, que era el 14 de agosto del 2021 a las 5 de la mañana, la realidad es que el 13 de agosto, era un viernes, recuerdo mucho, estaba muy mal, sí, o sea, estaba muy nervioso, no podía concentrarme en nada, no podía comer, no quería nada, sí, estaba mal, estaba con muchos nervios, tenía una incertidumbre y entonces hice un video. Dije, esta vez sí no sé si la voy a pasar. Digo, en las 2 primeras cirugías era fácil porque te sientes tan mal que dices, hagan lo que tengan que hacer. O sea, si quiere echarme machetazo a la cabeza, hágalo, como sea que se me quite el dolor. Entonces en la primera y la segunda cirugía era tanto el desespero que no hubo ese pensamiento de, ¿y si no? ¿Y si no la logro? Porque era tanto el desespero y el sufrimiento del dolor que yo dije, hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Pero en esta ya estaba bastante consciente y ya hasta me sentía bien. O sea, yo ya me sentía bien, sin embargo, sí era muy importante saber de qué se trataba el tumor porque no había una biopsia, no había un diagnóstico, no había nada. Entonces, recuerdo mucho que grabé este video a mi bebé. Dije, no sé si esta sí voy a salir o no, entonces mejor grabo este video. Y era un video en el cual yo me presentaba con él y le contaba que yo era su papá y que yo había luchado bastante. Chido. Y que supiera que iba a sobrepasar todo lo que pudiera hacer para llegar a conocerlo. Y entonces luego entendí, dije no, o sea, dije no puede existir ni siquiera la pequeña posibilidad, el pequeño chance de que yo no llegue a conocerlo. Entonces borré el video y dije, vamos para adelante. 5 de la mañana me paré a la clínica, vamos a darle. Hay un bebé que me espera. Hay una vida que tengo que conocer, cargar, responsabilizarme de. Y lo mismo, está Emiliano, solo tiene 4 años. Está mi esposa, es bastante joven. Tan joven que no sería justo que tuviera una vejez sin alguien y yo no podría verla con otro hombre. Entonces dije, no, ni madres. O me salvo. Y entré muy nervioso a esa cirugía. Increíble, creo que el entender la realidad de la visión o tener clara la visión de la realidad fue lo que le da a ese dolor o a esa incertidumbre un propósito mayor. Y esos fueron los pasos que diste. Y lo que más me gusta de ese video que grabaste es que lo borraste. Con incertidumbre, con miedo y todo, dijiste, si este video existe, es porque existe duda. Y no puede existir duda, porque hay una vida que tengo que vivir y enfrentar. Exacto. Hermoso. Última pregunta. El nombre de este podcast es ¿Quién te crees? Así que, Yogi, ¿quién te crees? ¿Quién me creo? Ahorita, ¿quién me creo? Me creo una herramienta o un
comunicador de que uno, Dios existe. Esto es algo que yo sé que tal vez tu podcast no se trata de religión o cosas así, pero si hay alguien que me salvó se llama Dios y no podría no nombrarlo. Sería una falta de todo. Lo siento si alguno no cree en esto, pero eso me creo hasta este punto. Alguien que tuvo una prueba, no sin antes tener las herramientas para superarla, para poder llegar a alguien con este mensaje y ser un comunicador de esto, de que los milagros existen, de que hay una luz en medio de la oscuridad, de que hay una esperanza por más pequeña que sientas que es, pero existe. Y que todo va a estar bien, todo siempre va a estar bien. Y la forma de que todo esté bien es que tú sonrías, de que tú le metas una actitud a las cosas, a los problemas, que realmente no vienen siendo problemas, que a través de sonreírle a las situaciones y a la adversidad se encuentra un propósito. Es lo inicial que dijiste y por eso me encantó y se me quedó grabado, porque realmente cuando es una gran adversidad, cuando es una gran situación es porque es un gran propósito. Entonces si tú tienes una gran adversidad y una gran situación, felicidades, cargas con un gran propósito y eso Dios no se lo da a cualquiera. Eso Dios solo se lo da a ciertas personas elegidas y eso lo entendí. Porque cuando yo me preguntaba tantas veces ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque al mismo tiempo pensaba, ¿y si se lo hubiesen puesto al violador? Pues el violador, la gente dice, pues es un violador, se lo merece. Y si se lo hubieran puesto a un ladrón, pues dirían, es un ladrón, se lo merece. Pero si se lo ponen a una persona que no fuma, no toma, que no tiene una mala intención en el mundo de dañar a alguien, de afectar al prójimo, pues ahí sí es donde existe el en serio, ¿por qué le pasó a este man? Y entonces esa situación se convierte en un propósito de vida. Es algo muy, muy bonito que no pude entender durante mucho tiempo, pero que con cosas que han pasado y hasta el día de hoy puedo lograr entender y tener esa historia para mi esposa, para mis hijos y para mi familia. Creo que también da una esperanza y un mensaje correcto de quién es Dios, quién es tu creador, quién es la persona que siempre va a estar ahí independientemente de cualquier cosa. Entonces quiero que el día de hoy sepas que debes estar tranquilo porque todo va a estar bien, todo va a pasar. Cualquier situación que creas que es grave en estos momentos no es tan grave cuando tienes a el duro de duros al lado. Se vuelve fácil, se vuelve liviano, deja de ser ese peso y cuando empiezas a dejarle el trabajo y la carga al que es, ya, en ese momento. Entonces, para resumir y concluir, me creo que soy alguien que utilizó Dios para llegar a miles de personas, porque gracias a Él y gracias a la empresa que desarrollo tengo la oportunidad de comunicarle a miles de personas. Gracias a ti por invitarme a este podcast donde pueden verlo diferentes personas, donde puede quedar grabado para algún día lo vean tus hijos, mis hijos, y lo estén viendo como una película de acción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yogi. Estuvo increíble. Sé que es el primero de muchos. Te amo muchísimo, te admiro muchísimo, te aprecio muchísimo. Y sé que este camino de la vida nos tendrá muchos más momentos hermosos, muchos más momentos buenos
y muchos más momentos de crecimiento. Creo que este episodio nos ayudó a todos, nos agregó valor a todos. Si te ayudó, si te gustó, dale me gusta, suscríbete al canal, compártelo con alguien a quien le pueda ayudar este mensaje. Y creo que eso es todo, amigos. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Pony dulce como honey, tú me sabes bien. Don't fuck with me, tomo Genesis. Olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí. Todita tu mentira ya me la comí. Y a todas tus amigas ya me las bebí. Dime, ¿cómo así? Dijiste que morías por mí. Dime, ¿cómo así?